estamos de vuelta aquí en La Voz de los que Sobran para seguir con el análisis de las cosas que están pasando, la coyuntura. ¿Cómo está Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso? Muy bien, aplauso. Está por cumplió su palabra. Primera vez que está en el estudio. Hola, Ale. Sí, es primera vez, pero hablé con usted hace poquito. Sí, por una semana debe ser más o menos. Estaba ahí limpiando el río. Exactamente. Muchas gracias por invitarme. No, nosotros felices de que esté aquí. Muchas gracias por estar aquí hoy día. Estábamos conversando recién de esto de los Ceremis, que llevan un mes, no habían nominado a los Ceremis, los nombran y resulta que varios tuvieron que renunciar por dudosa competencia. Otros no las tienen. Mencionábamos ahí, por ejemplo, un Ceremi de transporte que viene de ser auxiliar administrativo de un conservador de bienes raíces, por ejemplo. Claro, no sé, y en Valparaíso, bueno, está el caso del Ceremi de Salud. ¿Qué te parece a ti? ¿Le está el gobierno central dando poca importancia a los gobiernos locales, regionales? Bueno, la verdad que la instalación del ejecutivo del gobierno central en las regiones ha sido un proceso lento. No tenían todos los cuadros preparados como ellos dijeron en campaña. Y probablemente el reflejo más nítido de aquello es que al Ceremi de Salud lo tuviste fiscalizando la condición sanitaria de los pescados que se vendieron en Semana Santa en la Caleta Portales y duró 2 días en el cargo y tuvo que renunciar. La situación no había pensado en eso. Sí, pues, la situación del Ceremi de Seguridad también es compleja. A propósito que un coronel de carabineros que está en retiro, pero que cumplió funciones en calidad de civil al interior de la prefectura de la región de Valparaíso y fue sumariado también, y fue sumariado por la actual generala Patricia Vázquez, que es la generala que está al frente de la dotación de carabineros en la región de Valparaíso. No obstante aquello, y no obstante algunas faltas disciplinarias también que le fueron notificadas al interior del cuerpo carabinero, no obstante aquello fue ratificado en el cargo. El día de ayer fue ratificado y por tanto eso es un reflejo. Faltan 2 Ceremis también por designar en la región de Valparaíso, directores de servicio también, y ha sido un proceso lento. Y digo que ha sido un proceso lento que no se condice con las promesas de campaña donde se iba a poner el acento fundamentalmente en seguridad, en salud. Y no se condice precisamente que no hayan tenido todos los cuadros lo suficientemente preparados para poder acometer sus funciones. Yo en lo particular, como gobernador regional, no me he reunido todavía con ningún Ceremi. Hemos tenido reuniones, creo que con 3 ministros. Recibí a Steiner antes de que asumiera como ministra de Seguridad. Y parafraseando a Serna, no puedo revelar lo que conversé con ella porque es secreto. Yo sé que este programa tiene esa... venía pensando en lo que iba a decir. Entonces, parafraseando al jefe de la policía, no puedo revelar lo que conversé con ella. Me reuní con el ministro de Obras Públicas también. Estuvimos hablando del tema trenes. Hemos tenido un debate intenso con el gobierno con respecto al tema trenes, porque creo que los trenes requieren una visión de Estado más que una lógica político-electoral. Me reuní con el ministro de Obras Públicas y me reuní hace poco con Chomalí, estuvo 5 minutos con nosotros. Después me seguí con Julio Mon, que es el subsecretario de Redes, me parece, y estuvimos conversando todo lo que hemos hecho en materia de inversión pública. La primicia, mañana nos reunimos con el subsecretario de Desarrollo Regional, Subdere, que es el que tiene que ver con descentralización, competencia, etcétera. Y ha sido un proceso gradual, lento. Fuimos notificados de que somos parte del ajuste fiscal. Nos reunimos con el jefe de la DIPRES y ya los gobiernos regionales nos van a rebajar un 3% nuestro presupuesto. Ayer lo pasé por el Consejo Regional y fue aprobado esto. Nos van a rebajar 3.250 millones de pesos. Y ya el gobierno de Boric en las postrimerías, nosotros tenemos en la discusión presupuestaria un 5% del presupuesto destinado a emergencia. ¿Ya? Y de ese 5% destinado a emergencia, el gobierno central tiene la prerrogativa de retirarte un 3% cuando ellos estiman pertinente. El gobierno de Gabriel Boric en el mes de febrero, en las postrimerías, nos retiraron el 3% de emergencia y eso equivale también a 3.250 millones de pesos. Ergo... ¿Y eso se gasta en cualquier cosa o es gasto de emergencia para ellos? Yo sé que este es un tema que te importa harto a ti, a mí también. El tema de las rebajas presupuestarias muchas veces, Hassan, tiene mucha opacidad. O sea, cuando te hacen rebajas presupuestarias, no te argumentan para qué te hacen la rebaja presupuestaria. Nos pasó con algunos proyectos cuando fui presidente de Agoreche el 2024, donde nos hicieron rebaja presupuestaria para implementar el AVIS, un sistema de identificación biométrico facial, dactilar y por voz, para saber quiénes viven en nuestro territorio.
Y la opacidad tiene que ver que aunque muchas veces las rebajas presupuestarias no tienen el destino que originalmente fue mandatado, para decirlo así elegantemente. Dicho esto, habiendo participado en la discusión presupuestaria, ya tenemos algo así como 6.500 millones menos, por el 3% Brutal. de emergencia que nos rebajaron durante el gobierno Boric. Lo encuentro tremendo. Y el 3% que somos parte del ajuste fiscal también. La deuda flotante, esa famosa en términos teóricos, la deuda flotante que nos queda del ejercicio presupuestario del año calendario 2025, no nos fue repuesta y por tanto yo creo que ya a esta altura tenemos un default del orden de 11.000 millones de pesos para el presupuesto 2026. Esa es la realidad. ¿Y cómo se, cómo ¿Qué se hace? perdona, Claro, eso, cómo se hace? ¿Cuáles son las estrategias que logra hacer un gobernador ante este panorama? Y con las tantas, porque el otro día lo conversábamos, ¿no? Las cosas que hace un gobernador regional implican un montón en el área, en todas las áreas, digamos. Es verdad. Desde la salud hasta el medio ambiente, de la educación. En todas las áreas aportan. ¿Cómo se hace ese plan entonces? Hace 2 semanas atrás estuve en Algarrobo iniciando primera faena en dos alcantarillados, iniciando faena en una pavimentación de una calle por la cual circulan algo así como 13.000 personas todos los días. Habilitando una unidad de comando y control con un sistema de televigilancia que le financiamos. La semana pasada, el día miércoles de la semana pasada, la previa a la Semana Santa, me tocó estar en la comuna de Quilpué, donde estuvimos inaugurando pavimentaciones, donde estuvimos inaugurando la construcción de centros comunitarios, de multicancha, etcétera. Porque en rigor la descentralización nos toca abordar todas las demandas territoriales que existen, es decir, en salud, en vivienda, en seguridad, en educación, en obras públicas, etcétera, y por tanto nos toca trabajar precisamente en todos los ámbitos. Ahora, y el 90% de los recursos que administramos los gobiernos regionales provienen del erario central. Claro. Nosotros no tenemos recursos propios, salvo las multas por usurpación de agua y los recursos que nos provienen de casinos. Dicho eso, hay un proyecto de ley que se llama Regiones Más Fuertes, que lo que busca es descentralización fiscal, de manera tal de que las empresas que explotan recursos naturales en los territorios dejen los tributos en los territorios. Es un proyecto de ley que en algún minuto tuvo su suma urgencia, después le retiraron la suma urgencia. Es un proyecto de ley que está en el Congreso y que le estamos pidiendo a los parlamentarios que retomen la discusión parlamentaria porque es tremendamente importante y relevante el hecho que los gobiernos regionales no quedemos supeditados a la mala planificación de la hacienda pública. Porque cuando la mala planificación de la hacienda pública tiene que tomar decisiones de esta naturaleza, a los que golpean es a los vecinos. Porque cuando te rebajan presupuesto, finalmente son recursos que no vas a poder destinar a construir viviendas, a comprar ambulancias, para apoyar a deportistas destacados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan importante este proyecto de ley de descentralización fiscal. Por eso es tan importante contar con una ley de plantas también en los gobiernos regionales. Yo tengo 174 trabajadores y somos la región más grande del país después de la metro. 38 comunas, incluyendo 2 territorios insulares. Y los reivindico, no son parásitos. A propósito de la presencia en el segundo piso de aquel autor de tan nefasta columna, ellos no son parásitos, pues son trabajadores del servicio público que se desviven precisamente por el bienestar de las personas. Entonces hoy día la descentralización tiene una serie de cuellos de botella. Descentralización política, seguimos teniendo delegados regionales presidenciales absurdo, que en el fondo obstaculizan la gestión de las autoridades electas democráticamente. Descentralización fiscal, proyecto de ley que hay que empujar, y hoy día también la descentralización administrativa me parece que es tremendamente importante, ley de encasillamiento. Tengo trabajadores en el gobierno regional que llevan 20 años en grado 8, por poner un ejemplo. Y aparte, las decisiones que toma la DIPRES cuando nos hace parte de este ajuste fiscal, nos manda una circular el día 13 de marzo que señala 3-0. Me explico. En la discusión presupuestaria del 2025 se estableció una norma que por cada 3 trabajadores que pasaban a retiro los gobiernos regionales, podíamos reemplazar solo 1, de 3. ¿Ya te habían reducido los funcionarios entonces? Sí, pues en la ley de presupuesto discutimos 3-1. Y ahora la circular que nos llega el 13 de marzo del 2026 señala que no puedo restituir a nadie. Es decir, si pasan a retiro 3 trabajadores del gobierno regional, no puedo reemplazar a ninguno. No te puedo creer. Hay gobiernos regionales como el gobierno regional de Coquimbo, lo planteó el gobernador Juliá, que tiene algo así como 15, 20 trabajadores que pasan a retiro y no puede reemplazar a nadie. Entonces, al final, si uno lo mira con una lógica de Estado,
decisiones de esta naturaleza lo que buscan es precisamente jibarizar el Estado, achicar finalmente el servicio público, y por eso creo que hoy día es tan importante desde acá el poder instalar estos debates, que son debates importantes porque son debates que tienen que ver con la vida de las personas, porque la descentralización le cambia la vida a las personas cuando toma decisiones en el territorio, decisiones de inversión en el territorio, y uno lo que esperaría es que un gobierno de esta naturaleza tuviera una mejor comprensión lectora de la descentralización. Y eso parece que no lo entienden, aparte ya hemos conversado latamente acerca de cómo han designado los cargos y la lentitud en aquello. Sí. Yo sé que fue una promesa que no se cumplió en el gobierno anterior, que es la de terminar con el cargo de delegado presidencial. Así es. Yo creo que es una deuda que tampoco va a solucionarse ahora, porque me parece que le interesa conservar ese poder a la administración central. ¿Cómo es su relación en general con los delegados presidenciales? Y le cito un caso en particular. Yo sé que la región que usted representa está bien afectada también por la crisis habitacional. Han habido tomas, sí, claro, narcotomas y un montón de problemas. Y uno de los delegados presidenciales, particularmente el de Rapa Nui, Maeteao, está acusado de usurpación de terreno. Entonces, me imagino que hay una contradicción con la cual también usted debe lidiar. Bueno, no, hay un representante de casa en el territorio, que es el delegado regional presidencial, que fue consejero regional, fue candidato a gobernador en 2 ocasiones, lo derroté en 2 ocasiones. Hoy día el representante de casa en el territorio, que es el responsable también de instalar el ejecutivo del gobierno central en el territorio. Ha transcurrido más de un mes, no nos hemos reunido, la verdad. Chuta. Creo también de que se repiten algunas prácticas que tuvieron durante el gobierno del presidente Boric también, y es que, lo voy a decir en estos términos, puede sonar un poco muy agresivo, pero los ministros pastorean alto el territorio, pero no se reúnen con las autoridades que hemos sido electas democráticamente y a la cual le golpean frecuentemente la puerta para que financiemos iniciativas de inversión por parte del gobierno central. Entonces, bueno, ayer me enteré que había estado el ministro de Cultura, que había, de repente el ministro Poduje va habitualmente para allá. Nosotros tenemos un convenio con el MIMBU donde alojamos en el MIMBU 13.000 millones de pesos y yo estoy construyendo barrios. En el Almendral estamos construyendo un barrio de 120 viviendas, departamentos dúplex y largos, para un comité de vivienda donde el 88% son mujeres, 120 departamentos. Estoy construyendo un barrio en el Pajonal Los Laureles de 396 departamentos. Y la verdad que el ministro Poduje va al territorio y no se reúne con la autoridad. Nosotros lo que le dijimos al gobierno anterior y a este también, es que es importante tener gabinetes integrados. Me explico. Si nosotros no sabemos cuáles son las prioridades ministeriales, ¿cómo hacemos colegiar la iniciativa del gobierno central con las iniciativas de los gobiernos regionales? Y por eso es tan importante el poder conocer cuáles son las prioridades del gobierno central, y es evidente, y lo voy a decir en estos términos, de que el gobierno de Kast es un gobierno sin afecto, con poco afecto. Creo que hoy día ser duro probablemente es lo que vende, pero hoy día el haber alterado el mecanismo de estabilización, haber modificado el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, petróleo en particular, el alza de los precios de los alimentos de primera necesidad ya lo estamos viviendo. Hoy día hay una serie de iniciativas como por ejemplo haber retirado 43 decretos ambientales, el tema de que ya no se expropia Colonia Dignidad, el tema que hoy día cesan en sus cargos quienes estaban al frente del plan de búsqueda, hoy día cuando se retira la ley Cholito, y podemos seguir mencionando una serie, cuando se retira la ley de pesca, que finalmente fue fraguada entre gallo y medianoche y le entregó los mares a las 7 principales familias, las más poderosas del país. La verdad que cuando digo que es un gobierno carente de afecto, me refiero precisamente a esto, a que las decisiones que se han tomado en este primer mes, que se va a cumplir ahora el día 11, son decisiones que, primero, muchas de ellas no estaban en el, o sea, nadie pensó que iba a haber una modificación del mecanismo de estabilización de los precios del combustible. Nadie pensó que se iba a ser tan agresivo en materia de derechos humanos. No fueron pocos los que dijeron, no, Kast va a cambiar cuando esté en el ejercicio del cargo. Y yo creo que va a ser moderado, nos decían. Yo creo que hoy día Kast está haciendo Kast. O sea, yo en lo personal nunca tuve dudas de que se iba a comportar como se está comportando hoy día. Creo que fue mucho más rápido de lo que uno pensó, porque en menos de un mes ha tomado decisiones que son extraordinariamente lesivas. Cuando tú retiras la ley de pesca, ¿alguno piensa que los pescadores artesanales están contentos con una iniciativa de esta naturaleza? ¿O alguien estará pensando que la comunidad de derechos humanos está contenta con las decisiones que se han tomado? ¿O alguien pensará que el movimiento socioambiental, cuando se retiran 43 decretos ambientales, está contento? Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, una marcha muy masiva por las calles de Santiago. Yo estuve también en esa marcha, pero eso da cuenta efectivamente que
es un gobierno con poco afecto, con poco cariño por su población, y que lo que prometió también hoy día está seriamente cuestionado cuando dijo que la seguridad y la vivienda y el tema de la expulsión de migrantes irregulares iban a ser sus prioridades. Hasta ahora no se ha expulsado ningún inmigrante, y en materia de seguridad, hoy día el tema de la inseguridad y de los delitos de alta connotación han crecido en un 30% en comparación al mismo año, en comparación al mismo periodo del año anterior. Y eso es real. Hoy día la última encuesta CADEM habla del optimismo y el pesimismo, y hoy día el pesimismo de que las cosas le ganó al optimismo. O sea, de eso estamos hablando de un gobierno que hoy día tiene un rechazo del 47% versus un 43% de adhesión. Es decir, si lo miramos en términos políticos, desde este programa, la adhesión popular en menos de un mes, hoy día el rechazo es mayor a la adhesión popular de un gobierno que triunfó con más del 58% y que a la fecha ha bajado de manera estrepitosa en menos de un mes al frente de la administración del Estado. Es un total fracaso, finalmente, ¿no? Hoy hay muchas preguntas que le están haciendo al gobernador, y me voy a hacer parte de esas preguntas, porque algunas tienen mucho que ver con lo que teníamos acá nosotros también pensado preguntar. Vix dice: hola chiquillos de La Voz de los que Sobran. Frente a las denuncias de contaminación en las salinas Cerro Santa Inés vinculadas a Copec, ¿qué medidas concretas van a tomar para proteger a la comunidad? Es una de las preguntas que bueno, hay mucho interés en saber qué va a pasar ahí, en terrenos que están muy contaminados, sí, que hoy día se están moviendo, ¿verdad? Y que generan más contaminación en un lugar que está bastante poblado, como es el Cerro Santa Inés. Beatriz Martínez dice: hola comunidad, yo conocí a Rodrigo Mundaca cuando hizo una charla en Cerro Navia. Habló de Petorca y sus problemas de agua. Recuerda en ese entonces. Débora Esquapacase dice: gobernador Mundaca, ¿qué pasará con el tren? María Fernanda Vidal dice: saludos a Rodrigo, ayer nos aprobó los recursos para la actualización de nuestro plan regulador, 28 años sin actualización. Algarrobo. Gracias gobernador, único grande nuestro, saludos desde Algarrobo. Qué bueno. Efectivamente sabemos lo importante que es un plano regulador. Algarrobo ha crecido de una manera que se nota que no había un plano regulador, digamos, que se nota que no hubo una planificación sobre eso. Imagínense, 28 años sin haberse renovado. Pero la gente quiere saber cosas concretas, me parece muy interesante. Primero, ¿le parece que hablemos sobre trenes y transporte público? Hablemos. Porque claro, esto del MEPCO nos dejó a todos para adentro, y lo peor fue que empezaron con medidas de a poquito. El silencio de los transportistas de camión. Colocan a un seremi a cargo, claro, en ese lugar colocan a un camionero. La actitud de Sergio Pérez es radicalmente distinta a la que había tenido en conflictos menos graves en el anterior gobierno. Y eso ya para mí me parece sospechoso. O sea, ese silencio a mí o ese allanamiento a medidas que perjudican al sector me parece altamente preocupante. Ese silencio y que nos da cuenta de lo importante que son los trenes todavía, ¿no? Mira, a propósito de trenes, los trenes requieren de una política de Estado. Entre Valparaíso y Concepción, el 60% del Producto Interno Bruto hoy día está concentrado entre Valparaíso y Concepción. Estoy pensando en una ruta ferroviaria. Claro. Entre Valparaíso y Concepción tenemos 13 millones de habitantes. Entre Valparaíso y Concepción se mueven algo así como 60 millones de toneladas de carga. 60 millones de toneladas de carga. Te lo digo esto porque vengo recién de hablar de trenes. Y lo que uno esperaría es que hubiera una mirada de Estado con respecto a trenes, y que los trenes no estuvieran supeditados a una lógica electoral y a una mirada que tiene que ver con rentabilidad social y económica. Porque los trenes requieren de esta mirada de Estado. ¿Y por qué digo esto? Porque esto no se trata de unir Valparaíso con Santiago, pasando por Limache, por Calera, por Yayay, Tiltil, Quinta Normal. Esto tiene que ver básicamente con una mirada de Estado. No puede ser posible que el tren llegue hasta Melipilla y que de Melipilla hasta San Antonio no se prolongue la línea férrea, precisamente para aumentar y hacer más eficiente la logística del transporte de la carga, por ejemplo. Y por tanto, esto requiere de una visión de Estado, porque objetivamente, ¿por qué los trenes hoy día no están corriendo por los rieles? Porque aquí han habido intereses corporativos que han inhibido la posibilidad de que hoy día contemos con trenes de doble propósito, de pasajeros y de carga. Imagínate la importancia que tiene hoy día esta mirada o esta ruta ferroviaria entre Valparaíso y Concepción, cuando entre Valparaíso y Concepción se concentran los 10 principales puertos del país. Y estos 60 millones de toneladas que se movilizan entre
entre Valparaíso y Concepción, el 50 millones de toneladas de carga provienen precisamente de los puertos de la región de Valparaíso. Entonces, es evidente, yo he hablado con 3 ministros, hablé con Steiner, con el ministro de Obras Públicas y con Chomalí, y el tema de trenes fue nuestra primera controversia con el gobierno central cuando dijeron, no, el tema de trenes no está en nuestras prioridades. Bueno, si el tema de trenes no está en sus prioridades, ¿cuáles son las prioridades a propósito de hoy día? Eso es, ¿cuáles son sus prioridades? Si esa es la pregunta del millón, entonces, aparte de acortar Estado. Porque además también tienes que pensar de que los trenes son un mecanismo, son un medio de transporte de movilidad integrador que descentraliza, son un medio de transporte que en un escenario de modificación del mecanismo de estabilización de los precios del combustible son particularmente importantes y necesarios el día de hoy. Claro. Porque no dependen de las fuentes de energía fósil, gas, petróleo y carbón, porque te permiten combatir el cambio climático, porque te permiten transportarte de manera segura hoy día. Y por tanto creo que hoy día esa discusión en torno a la necesidad de tener un tren que vaya de Valparaíso a Santiago y de San Antonio a Santiago, me parece que hoy día es tremendamente relevante y no puede ser inhibida de la discusión pública, porque finalmente los números no se ajustan a la realidad, que es lo que nos dan, el argumento que nos dan los ministros del ramo. Absolutamente. Hassan está esperando. Nuestra audiencia tiene preguntas muy específicas. Yo tengo una pregunta para cerrar, muy política y muy poco. Yo quiero ir al tema que tiene que ver justamente con lo de Santa Inés y la COPEC. Y ese tema de la salina, en realidad, que ahí la gente lo conoce mejor, porque nos llegan muchas preguntas sobre eso, fíjate. Yo lo que quiero ser muy claro con respecto a la salina y con respecto a los vecinos que ahí viven. Yo creo que el gran debate que existe en Chile hoy día, y Hassan, de esto lo hemos conversado en alguna ocasión, alguna vez lo conversamos, es cómo somos capaces de conjugar un modelo de desarrollo en Chile que sea viable económicamente y competitivo, pero también socialmente justo y ecológicamente más sano. Probablemente el debate más grande que enfrenta la humanidad hoy día tiene que ver con cómo somos capaces de impulsar modelos de desarrollo que sean sustentables, sostenibles, que generen empleo, que generen infraestructura, etcétera, sin afectar el medio ambiente y sin afectar la naturaleza. Yo creo que ese es el desafío fundamental que enfrenta la humanidad hoy día, y los negacionistas del cambio climático, el cambio climático es la principal amenaza que enfrenta la humanidad. Dicho eso, yo he sido súper claro. No lo tengo que repetir todas las veces, pero a mí no me parece que hoy día se desarrolle un proyecto inmobiliario de gran envergadura en la salina sin garantizar la pervivencia y la salud de quienes ahí habitan. Y lo he dicho con mucha claridad y lo vuelvo a repetir con harta claridad acá. Yo no estoy disponible para eso. Como autoridad no tengo la prerrogativa de inhibir aquello, pero sí soy una autoridad política que tiene una opinión y tiene una opinión fundada con respecto a esto. Por lo pronto presido el Comité Regional de Cambio Climático, presido el Comité Regional de Uso del Borde Costero, tengo pronunciamiento en distintas materias, pero lamentablemente, y creo que esto es importante, que la opinión pública lo conozca, durante el gobierno del presidente Boric, 12 de 16 gobernadores, en ese tiempo habían gobernadoras, estaba la gobernadora de Coquimbo, la gobernadora de la región del Maule y la gobernadora de Aysén, que hoy día es diputada, Andrea Macía. 12 de 16 gobernadoras solicitamos la competencia para presidir el Comité Regional de Evaluación Ambiental, el COEVA. Y el COEVA, esa competencia, Bermúdez, que era el Contralor de ese momento, nos negó esa competencia. Vamos a recusar con respecto a esa competencia, y quien preside el Comité Regional de Evaluación Ambiental son los delegados regionales presidenciales. La pregunta que les hago a ustedes, ¿garantiza ecuanimidad, garantiza ecuanimidad e independencia el presidente de la Comisión Regional de Evaluación Ambiental, que es designado por el gobierno central? Obvio que no. Nosotros hemos pedido precisamente esa competencia, el poder presidir el Comité Regional de Evaluación Ambiental, y hasta el día de hoy nos ha sido negada. Por tanto, los pronunciamientos ambientales del COEVA, que son vinculantes, los lidera y lo preside precisamente el delegado regional presidencial. Y hemos presionado muchísimo para que eso no ocurra. Yo tengo pronunciamiento ambiental en el Consejo Regional, pero no presido el COEVA, y por tanto sí tengo una expresión política en torno a lo que plantean las vecinas, los vecinos de La Salina, y se los vuelvo a repetir. Mi opinión sigue siendo la misma, no he cambiado mi opinión. Mi opinión dice relación con que hoy día no me parece posible de que se desarrolle un proyecto inmobiliario de gran envergadura en La Salina, hipotecando la vida de las personas que ahí habitan. Es verdad eso. Muy claro. Hassan, ¿tú ¿Hay más preguntas concretas? Yo tengo una bien concreta, porque sí, una cosa ha estado en el relato permanente del gobierno, que es el crecimiento. Todos te dicen crecimiento, y acusan al resto de ser sobre ideologizados. Pero está ocurriendo algo que es real.
nuestros puertos, y usted tiene 2 de los principales en su región, se Tres, están quedando 3, claro, pero hablamos de Valparaíso y San Antonio. Valparaíso, San Antonio. Tengo a Ventana, Valparaíso, San Antonio, y tengo el puerto terrestre más grande de América Latina, el puerto de los Andes. El 40% de las mercancías que provienen del Mercosur, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, pasan por el puerto. Y hay varios problemas de seguridad que se produjeron ahí el año pasado. Pero cuando hablamos de crecimiento, un tema que se nos viene en los próximos decenios es que los puertos se están quedando chicos, particularmente San Antonio, particularmente Valparaíso. Valparaíso hace poco se aprobó una extensión, pero cuando hablamos de la ideología, estaba en pleno desarrollo la licitación del puerto externo de San Antonio. Y justo cuando viene la polémica del cable chino y cuando al parecer la mayoría de los oferentes eran también empresas chinas, se decide postergarlo para el segundo semestre. Entonces, me parece incoherente esa política pro desarrollo y sin embargo frenar el desarrollo de un puerto que se está quedando chico. Mira, Rodrigo, me toca presidir los consejos de coordinación de ambos puertos, de Valparaíso y de San Antonio. Me tocó participar en el documento que se le entrega al presidente Boric con respecto a la expansión del puerto de Valparaíso. Nos tocó trabajar en la elaboración junto a mis compañeras y compañeros del gobierno regional. Y lo que hemos dicho siempre es que el desarrollo portuario no se puede hacer a expensa de la ciudad, tiene que hacerse de la mano de la ciudad y tiene que hacerse tributándole a la ciudad en materia de infraestructura vial, en materia de equipamiento, en materia de infraestructura. Siempre ha sido, nuestra posición ha sido esa posición. Dicho eso, el puerto de Valparaíso mueve algo así como 0.9 millones de teus, son los contenedores, son los teus. El propósito de la expansión del puerto de Valparaíso es pasar de 0.9 a 1.5. El propósito del puerto de San Antonio hoy día mueve entre 1.9 y 2.5 millones de teus, y el propósito del puerto de San Antonio es pasar de 2.5 millones de teus a 8 millones de teus. Estos datos los tengo muy frescos porque estuve en este tema hace la semana pasada, y por tanto esa expansión portuaria del puerto de San Antonio está pensada también para los próximos 10 años. Ahora, es evidente que hoy día el tema del puerto de Callao es un competidor, Chancay es un competidor directo de nuestros puertos. El puerto de San Antonio es el 5º puerto más grande de América Latina en términos de movilidad de carga, de transferencia de carga, y por eso es tan importante hoy día tener una logística portuaria que integre a los trenes como un medio de movilidad y transferencia de carga. Entonces, evidentemente, esta es una conversación que no se puede seguir postergando. Es un poco lo que lo voy a poner en esta, a propósito, Orrego habla mucho del Smart City. Claro. ¿Por qué? Porque la región de Valparaíso está absolutamente metropolitizada, o sea, es una metrópolis grande, y habla del Smart City, y habla de tener ciudades con infraestructura, con recuperación de espacios verdes, con parques, etcétera. Hoy día lo que nosotros necesitamos con respecto al puerto de San Antonio y al puerto de Valparaíso, que haya una mirada integral que nos permita seguir siendo competitivos en materia de logística y movilidad portuaria, pero que se haga de la mano de la ciudad y que ese esfuerzo signifique mejorar las condiciones de calidad de vida material y espiritual de las personas que habitamos los puertos. Yo vivo en Valparaíso y por tanto somos una región oceánica también, y una de las cosas que yo creo que también es re importante, que tampoco tenemos definición, es que el tratado de alta mar más importante de las últimas 4 décadas es el BBNJ. El BBNJ es un tratado de alta mar que lo que busca es proteger la biodiversidad y los recursos genéticos marinos. Chile compite en el ámbito internacional con Bruselas, Bélgica, pero con Bruselas, y China, que entró en el debate para poder alojar la Secretaría Técnica del BBNJ en la ciudad de Valparaíso. Yo he estado en Nueva York en 2 ocasiones hablando sobre la importancia del BBNJ. Estuvimos en Niza el año pasado, en el Encuentro Mundial de Océanos, donde estuvo Macron y estuvo Lula y otros presidentes. Porque Chile, después de Estados Unidos, después de Australia y Estados Unidos, es el país que tiene la mayor superficie marina protegida. Y el BBNJ es tremendamente importante porque es una membresía universal, no para Chile, para América Latina. Tener la Secretaría Técnica del BBNJ nos ha significado hipotecar muchas horas de trabajo, de dedicación, para que Chile pueda alojar en su territorio, en Valparaíso, la Secretaría Técnica del BBNJ. Y hasta este minuto no tenemos definición de Cancillería porque no sabemos cuál va a ser la política exterior de Chile, porque cuando le han preguntado a Pérez Maquena creo que se llama, él habla de seguridad, de crecimiento, de empleo, pero no habla de cuál va a ser la política de integración de Chile hacia las otras economías del mundo y cuáles van a ser las relaciones del punto de vista del multilateralismo, del punto de vista del respeto hacia la soberanía popular de los otros pueblos. Oye, bueno, están preguntando muchas cosas, tenemos muchas preguntas del público, yo he estado ahí monitoreando lo que están preguntando y hay muchas preguntas que tienen que ver
se vuelve mucho el transporte, porque parece ser que el tema que te está afectando ahora al bolsillo es directamente lo que tiene que ver con el transporte, porque también aumenta el precio de los alimentos, por supuesto, entre otras cosas. Entonces, preguntan mucho sobre las regiones las comunas del interior de la región. Seguro. ¿Tienen le dieron a usted algún plan? ¿Usted sabe que si existe algún plan para que esas personas que solo se transportan, algunos dicen aquí, por colectivos, que ni siquiera hay buses que los puedan transportar, ¿tienen algún plan para esas personas? A nosotros inicialmente había dicho, el ministro de Hacienda había dicho que inicialmente quienes iban a asumir el costo del transporte público en las regiones iban a ser los gobiernos regionales a través de la famosa ley de espejo, o el FAR, el Fondo de Apoyo Regional, que deriva de la ley de espejo. El problema es que los gobiernos regionales, el recurso que administramos en el programa de Inversión 02, los famosos recursos del Fondo Espejo están diluidos dentro de la discusión presupuestaria. Es decir, si un gobierno regional tiene 100.000 millones de presupuesto para el año calendario 2026, el Fondo Espejo, esos recursos del Fondo Espejo están incorporados dentro de los 100.000 millones. A propósito de aquello, yo como vicepresidente de Agorechi y la directiva de Agorechi, lo dijimos con mucha claridad y fue a propósito de aquello que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones dijo que ellos iban a administrar un subsidio que iban a entregar directamente como gobierno central para alivianar precisamente a aquellas familias que viven en sectores perirurales y rurales de todas las regiones del país. Dicho eso, nosotros el año pasado, Ale, levantamos un proyecto de 3.000 millones de pesos como gobierno regional para entregarle un subsidio al MTT para precisamente implementar 32 líneas de transporte rural en las comunidades rurales que están, por ejemplo, en la Aconcagua, en las comunidades rurales que están en la provincia de San Felipe, provincia de los Andes, Aconcagua, las comunas que están al interior de la provincia de Petorca, provincia de Quillota, Marga, etcétera. Y hoy día esa iniciativa requiere precisamente que sea refrendada por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y estamos esperando que lo hagan. O sea, por eso también, y a propósito de lo que ustedes estaban señalando cuando llegué, es tan importante y ha sido tan dilatorio esta instalación de los gabinetes regionales que representan finalmente a los ministros en el territorio. O sea, esta dilación significa seguir comprometiendo el nivel y la calidad de vida de las personas porque siguen esperando de que haya autoridades que tomen decisiones. En lo particular, con el ministro de Transporte y Telecomunicaciones todavía no hemos podido hablar con él. De hecho, estamos pidiendo una reunión en este minuto con su jefe de gabinete porque tenemos recursos precisamente comprometidos para implementar estas líneas de transporte rural y lamentablemente todavía no tenemos respuesta por parte de ese ministerio. Efectivamente. ¿Sigue la pregunta o...? No. Ya. No, me provocaron. Yo tengo una pregunta política, pero antes quería una pregunta política pública. Que estuvimos hablando de los puertos. Yo estoy muy preocupado por lo que veo en Guayaquil, en Ecuador. Sí. ¿Sí? Como un puerto que hoy día es el principal foco de narcotraficante y delincuencia de alto nivel. El caso escandaloso de cuando los delincuentes armados entran en un canal de televisión es de Guayaquil. Un lugar relativamente tranquilo, nunca tanto porque los puertos tienen esa cosa siempre, pero relativamente tranquilo que fue tomado por la delincuencia, el narcotráfico de la noche a la mañana casi. Entonces yo tengo mucha preocupación que podría pasar en los puertos en la región de Valparaíso. Seguro. Si el gobierno no toma medidas. ¿Cómo ve tanto la preparación de las instituciones portuarias actuales como el discurso del gobierno al respecto? Mira, con respecto al tema de la seguridad portuaria me parece que es fundamental. Nosotros el año pasado, Hassan, cosa que no se había hecho nunca y creo que en ningún gobierno regional, no quiero ser ufano en esto, pero financiamos más de 20 vehículos a la Policía Marítima de la región de Valparaíso con la finalidad de ser más eficiente el control del tráfico de estupefacientes en alta mar. Eso es con dinero del gobierno regional. Con dineros del gobierno regional financiamos una iniciativa para darle seguridad y equipamiento a la Policía Marítima de nuestra región porque objetivamente, no estoy descompartimentando nada, pero los expertos señalan que más del 80% del narcotráfico, del tráfico de estupefacientes ocurre en alta mar. Esto es como las películas gringas, no sé si se acuerdan de Miami Vice, que es las lanchas rápidas. Bueno, eso ocurre hoy día, más aún en una región que es oceánica. Nosotros tenemos océanos desde Playa Ancha hasta los Muelles, o sea, el océano está presente prácticamente en todo nuestro territorio y por tanto hoy día ese tema es tremendamente importante, reforzar fuerzas y medios de la Policía Marítima para el combate en alta mar al tráfico de estupefacientes. 1, 2,
Lamentablemente hoy día no tenemos escáner en los puertos. Y por tanto, como no tenemos escáner, es muy absurdo, no tenemos escáner en los puertos de la región y por tanto el muestreo es súper aleatorio. ¿Y eso porque no se han comprado, están obsoletos, están malos? No se han comprado, no ha habido un requerimiento específico con respecto a escáner. Esto me lo preguntaron las nuevas autoridades que asumen el tema de seguridad. Si teníamos escáner en la región de Valparaíso, no tenemos escáner. Nosotros en el puerto terrestre de Los Andes, que nos importa mucho relevar, que tenemos el puerto terrestre más grande de América Latina. Es verdad eso. Financiamos el cuartel policial más importante que tiene la Policía de Investigación en la región de Valparaíso, un cuartel policial que Perdón, ¿quién financia? Lo financiamos nosotros, el Gobierno Regional de Valparaíso. ¿No el Gobierno Central? No nosotros. El Gobierno Regional de Valparaíso, Hassan, administra dos fondos. El 01, que es el programa de funcionamiento, y el 02, que es un programa de inversión. Nosotros administramos en promedio 120.000 millones de pesos, que son hartos recursos. Y me toca la difícil tarea de priorizar cuando tenemos que poner recursos en vivienda, en seguridad, salud, etcétera. Nosotros financiamos un cuartel policial en Los Andes que alberga 240 efectivos policiales, un cuartel que nos costó casi 7.000 millones de pesos, y precisamente lo hicimos en Los Andes porque Los Andes requiere una atención preferente. Y digo una atención preferente por la cantidad de carga que se moviliza precisamente a través del puerto terrestre de Los Andes. Y a propósito de aquello, por eso es tan importante también tener trenes, o sea, un tren que vaya precisamente desde Los Andes hasta San Antonio, hasta Valparaíso, es tremendamente importante y relevante precisamente porque tenemos problemas de aislamiento geográfico, tenemos problemas de movilidad de carga, tenemos problemas de la movilidad, del transporte público de las vecinas y los vecinos, y por eso alojamos precisamente ahí, a petición del mando policial, construimos un cuartel policial que es extraordinariamente importante, que aloja 240 efectivos y que lo aloja en el puerto terrestre más importante de América Latina, por donde pasa una gran cantidad de mercancías fundamentalmente provenientes del Mercosur y donde el muestreo es absolutamente aleatorio. Es menos del 1% el muestreo aleatorio que se realiza precisamente en los puertos del país. Y por tanto, una cosa es aumentar el muestreo y por otra cosa es contar con mecanismos sofisticados a propósito de escáneres y otros para poder precisamente determinar qué es lo que trae la carga y qué es lo que no trae la carga. ¿Y el gobierno central acá no ha demostrado un interés particular en eso? Hasta ahora el gobierno central no nos ha planteado el tema de implementar un proyecto que nos permita tener escáneres en los puertos. Estamos a disposición, sin duda. Esto lo dicen todos los gobernadores regionales de Chile. Somos de las instituciones que más recursos coloca en infraestructura y equipamiento policial. Compramos vehículos policiales, mantenemos sistemas de televigilancia aérea con sistemas de drones, pero no me quiero quedar solamente en este tipo de iniciativas. Recuperamos espacios públicos, apostamos por el deporte y la cultura como las piedras angulares del buen desarrollo, porque la recuperación de los espacios públicos nos permite combatir la inseguridad y las incivilidades también, y por tanto tenemos una mirada integral del punto de vista de la seguridad, y en este sentido todos los gobiernos regionales tenemos iniciativas muy similares. Es bien interesante que un gobierno que habla de la crisis de seguridad ha sido tan lento a la hora justamente de hacer planes para invertir en la cosa que realmente va a generar problemas de delincuencia en el futuro, que tiene que ver con los puertos. Eso es muy importante lo que tú decís. Si van a estar encontrando siempre a la hija de Mate... Ahora yo quiero hacer la pregunta que ya nos están presionando para cerrar, de la política. Sí, si tú quieres, dale con esa pregunta, Hassan, porque yo igual iba para ese lado. Vale. A ver, porque justamente lo que estamos hablando es de las competencias del gobierno regional en comparación con lo que hace el gobierno central. Usted como gobernador es parte de una nueva faceta de la descentralización en Chile. Sí. Entonces lo que tenemos es un fenómeno nuevo para Chile, que es la cohabitación entre un ejecutivo de un lado político y un poder ejecutivo regional de otro lado político. Entonces tienen que convivir. Sí, claro. Y acá, entonces, la pelea de competencia es algo que difícil de explicar a la población. En la República Popular de Valparaíso, en las comunas de Valparaíso, Petorca y San Antonio, ganó Janet Jara, pero en la región completa de Valparaíso igual ganó Kast. Hizo mucho peor que en otras partes, pero igual ganó con un 54% seguro, por ahí. Seguro. Entonces, yo pregunto, cuando usted está en terreno, conversando con los vecinos y vecinas, ¿cuánta comprensión hay de las cosas que le compete a usted y las cosas que son culpa del gobierno central? O sea, yo creo que la labor pedagógica en materia de centralización es permanente.
Chile, después de 200 años, escogió por primera vez a sus gobernadores electos democráticamente y que asumimos nuestra función el 14 de julio del 2021. Pero Santiago siempre fue un reino y fue un reino que era el que finalmente era el que dirimía el tipo de desarrollo que teníamos que tener en nuestras regiones. Esta mirada de la urbanización individual, esta mirada de la Ley General de Urbanismo y Construcción fraguada en dictadura del año 1976 que privatizó el uso del suelo a propósito del desarrollo habitacional, que tiene esta mirada de urbanización y que se replica en todos los territorios hoy día, da cuenta efectivamente de que el centralismo ha sido extraordinariamente fuerte, sigue siendo muy fuerte. Imagínate yo, Hassan, en el gobierno, en diciembre del año pasado, yo le mandé un oficio a la DIPRE porque le quería subir un grado a 42 trabajadores del gobierno regional. 78 millones de pesos me costaba eso con el programa 01, que es un programa de funcionamiento, no estaba pidiendo recursos adicionales. Y me negaron la posibilidad de subirle un grado a los trabajadores del gobierno regional de Valparaíso porque había una suerte de competencia legal para poder hacerlo. Es decir, el centralismo en Chile sigue siendo muy fervoroso, muy vigoroso. Ahora es evidente de que hoy día ha habido un cambio muy importante. Los gobiernos regionales se crearon en el 92 durante Patricio Aylwin, entraron en funcionamiento en el 93. Inicialmente era un ejecutivo constituido por un intendente designado al gobierno central y consejeros regionales designados por concejales del territorio. El año 2013 se escogen por primera vez democráticamente los consejeros regionales y entran en función en el 2014. Los gobernadores regionales se habilita la constitución política del 2018 y fuimos elegidos por primera vez el año 2021, después de 200 años, y es evidente que la descentralización hoy día le cambia la vida a las personas cuando las decisiones de inversión se toman escuchando a las comunidades, escuchando a los territorios. Pero hay un problema evidente de colisión, porque la descentralización significa ceder poder. Claro. Los gobernadores regionales no estamos hablando de federalismo a la Argentina, estamos hablando de un Estado unitario con regiones, con poder. Claro, con regiones con poder. Y por tanto, nuestra mirada con respecto a la descentralización es que hoy día, siendo tan importante este hito político en el siglo XXI, sigue estando pendiente la descentralización política, administrativa y fiscal, porque nosotros hoy día no tenemos agilidad, suficiencia y autonomía suficiente también en materia presupuestaria, porque cuando te rebajan presupuesto por la mala planificación de la hacienda pública, ¿a quién le pegan? Le pegan a los servicios públicos, le pegan a los ministerios, le pegan a los gobiernos regionales. Y finalmente... Y a los municipios, que también dependen mucho de los gobiernos regionales. Pero los municipios tienen más agilidad, suficiencia y autonomía en materia presupuestaria. Y tienen ley de planta. Y sin embargo, los municipios dependen de los recursos que administran los gobiernos regionales. Eso es muy loco. Y no tenemos ley de planta. O sea, yo tengo trabajadores, como ya lo expliqué, que llevan 20 años en un grado específico. Entonces, esta es una disputa permanente. Y esta disputa permanente, efectivamente... mira... Lo voy a decir así en estos términos. Kast en la campaña anterior, en su programa de gobierno, tenía planteado de que cuando un gobernador electo democráticamente inhibiera la posibilidad de materializar su programa de gobierno en los territorios, él iba a recurrir al Parlamento y con 3/5 del Parlamento iba a destituir de su cargo a los gobernadores electos democráticamente. ¿Qué? Así tal cual, pues estaba en su programa de gobierno anterior. Esto se parece mucho a esta iniciativa popular de ley. No sé si te acuerdas de la iniciativa popular de ley. Entonces él estaba planteando una suerte de iniciativa popular de ley en su programa de gobierno y obviamente eso no puede ocurrir porque para eso se requiere una reforma constitucional porque somos precisamente autoridades electas democráticamente. Ahora, es evidente que esta tensión se mantiene, es evidente que esta es una tensión permanente y en el fondo por eso pedimos y hemos solicitado de que existan gabinetes integrados para saber cuáles son las prioridades de Chomalí, cuáles son las prioridades del ministro de Obras Públicas, cuáles son las prioridades del ministro de Vivienda y cómo esas prioridades se coordinan con las prioridades de gobiernos regionales como el del Valparaíso, que tiene una estrategia regional de desarrollo con 7 ejes de desarrollo, 15 objetivos estratégicos y 62 líneas de acción. Eso es muy importante para darle certezas, darle garantías precisamente a nuestra población que vive en la región, que vamos a seguir trabajando por el bienestar de ellos y de ellas. Gobernador, mire, tengo varios comentarios que... Está entretenido esto. Sí, pues le quiero leer, esto es como evidentemente. ¿Por qué se los quiero leer? Básicamente porque dan cuenta de... Primero porque usted podría tener aquí una... A lo gobernador. Ah, buena. Llama. Buena idea. Le gustó, Sí, me gustó. Le gustó. Ya. Y segundo, me gustó. Porque lo vamos a conversar. Como el aló Eli. Aló Quique. O aló Quique, tengo compañía. Aló Quique. Y aló Eli también, claro. También, buena. Entonces, bueno, tenemos harto que conversar sobre eso, pero me gustan mucho los comentarios. ¿Por qué? Porque usted claramente es un líder del sector progresista, de la izquierda, que mantiene
una credibilidad en la gente y quizás... y eso nos da como esperanza, creo yo. Mire, Ferm MNSS dice, grande Rodrigo Mundaca, una de las autoridades más preparadas en materia de gestión pública y visión de desarrollo sostenible. Débora Esquiapacase dice, me alegra que siga en su cargo gobernador. Elena Press, extraordinario el gobernador Rodrigo Mundaca, tiene conocimientos, experiencia, calle, compromiso con su comunidad y con Chile, un gran líder. Virginia Olinda Vera Fernández dice, felicitaciones al gobernador Mundaca, debería ser presidente, un hombre preparado, humano, empático. Ojalá pueda verlo como presidente de esta gran nación. ¿Por qué un poco le planteo esto? Porque también se ve, si bien se ve un oficialismo, ¿no es cierto?, y un gobierno que está improvisando, que yo creo que nunca nos imaginamos el nivel de improvisación y desastre que iba a ser. Yo creo que usted, igual que yo, nosotros siempre dijimos que él iba a ser sobreideológico, ¿no? Porque sí, lo sabemos. Pero así de desastroso yo no sé si me lo imaginaba. Voy a ser muy honesta. Pero la oposición también tiene que estar ordenada. También se necesitan líderes al otro lado para poder dar esta pelea. Y para que la oposición también tenga una propuesta y un proyecto país que sea distinto. Que no sea solo somos diferentes al otro, sino que sea verdad, ¿no es cierto? Que de verdad la gente sienta una esperanza. ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo voy a decir algo que espero que no suene ufano. En el caso particular, nosotros la primera vuelta de gobernadores, la segunda vez éramos 6 los competidores. Era muy difícil ganar en primera vuelta. Súper. Con 38 comunas, siendo la región que tiene una mayor densidad demográfica después de la región metropolitana. La región metropolitana tiene 52 comunas, la región de Valparaíso tiene 38, incluyendo 2 territorios insulares, Juan Fernández y Rapa Nui. Que están lejísimos. Lejísimo. Cruzar en un Puma desde Valparaíso a Juan Fernández son 3 horas, 30 minutos, te demoráis 1 minuto más, te caes al mar. Para poder ejemplificar, y no es chiste, para ejemplificarlo. Y yo gané las 38 comunas. O sea, gané en Zapallar, pero también gané en San Esteban. Gané en Papudo, pero también ganamos en Santa María. En Valparaíso, en San Antonio, la candidata Evelyn Matei fue a cerrar la campaña con María José Hoffman en San Antonio. En San Antonio sacamos 78,2%. Porque lo que hemos dicho siempre es que cuando se trata de bienestar y de bien común, no existen fronteras ideológicas para invertir en las personas para que tengan bienestar y puedan tener una buena vida. Y creo que en ese sentido, yo creo que ahí es muy importante despojarnos o dejar esa postura ideológica que porque tengo un alcalde de derecha en un territorio no voy a invertir en un CEFAN, o porque tengo un alcalde de derecha en un territorio voy a dejar de comprar ambulancias o catres clínicos. Y yo creo que esa discusión es una discusión político-ideológica que no hemos dado lo suficientemente, porque lo que ha prevalecido es proteger nuestras trincheras, es proteger nuestros cotos de casa, el seguir pensando de que somos dueños de la verdad, y creo que hoy día esa señal de poder trabajar con todas y todos cuando de bienestar se trata, tiene que ver con una postura también que es política y que tiene que ver fundamentalmente con pensar en el bienestar de las personas, en el bienestar de las personas que sufren, en el bienestar de las personas que se mueren esperando en una lista de espera. En la región de Valparaíso no tenemos, no me ufano de esto, pero en la región de Valparaíso el año 2025 murieron más de 5.000 personas esperando atención preferente por listas de espera. Tremendo. Nosotros levantamos el año pasado un proyecto para reducir las listas de espera de pacientes no GES, que impacta a 496 personas que tienen problemas de artrosis de cadera, de rodilla, algunas personas también que tenían estas intervenciones de guatita delantal, como dicen las personas también, que tiene que ver también con una condición de vida, que tiene que ver con una condición, etcétera. Tenemos un programa con la FAL, porque la patología oncológica con mayor causal de muerte en nuestra región, el cáncer de mama. Por eso parece tan desproporcionado y tan inhumano el despedir a la directora del CENAMEC porque tiene una patología de esta naturaleza. Entonces, lo que quiero decir con esto, y a propósito de tu pregunta, yo creo que es re importante hoy día despojarnos de nuestras catedrales ideológicas y pensar en el bienestar de las personas. Cuando uno piensa en el bienestar de las personas, creo que no se equivoca, muy por el contrario, porque esa persona que vive en una comuna que está liderada por un alcalde que ganó democráticamente, pero que no es de tu signo ideológico, no merece ser marginada, porque el hecho de que la autoridad comunal no sea tu signo ideológico no amerita el hecho de olvidar ese territorio. Muy por el contrario, yo creo que ahí es donde más énfasis tenemos que poner, porque finalmente creo que cuando nos anima a trabajar por el bienestar de las personas,
creo que cumplimos una función súper noble. Yo voy a contar esto que me parece que, no sé, de repente cuando te para un niñito pequeño que está en el colegio y le están pasando historias de Chile y le dicen, mira, aquí en Chile se escogieron los primeros gobernadores electos democráticamente, y una niña te agarra el pantalón y te dice, me gustaría sacarme una foto con usted, yo creo que eso confirma la dureza del cargo, porque es un cargo duro, árido. La política no es un espacio en el cual lo vaya a pasar bien, porque una política es una tarea en la cual pierden mucha privacidad 24/7, y sobre todo cuando también hay algunos desquiciados que te amenazan de muerte, y todo ese tipo de cosas que ocurre con algunos alcaldes de la región metropolitana, pero también ocurre con algunos alcaldes de la región de Valparaíso. ¿Y a usted le ha pasado, gobernador? Sí, pues, yo hace un par de semanas atrás sí recibí una amenaza de muerte, sin duda, varias. Y por tanto estamos muy atentos, pero eso no significa que las amenazas de muerte tienen el propósito de inhibir la gestión pública. Totalmente. De inhibir la gestión del alcalde Peñalolén, de inhibir la gestión de la alcaldesa Lo Espejo, de inhibir la gestión de la alcaldesa Quinta Normal, a quienes conozco, y por tanto creo que el propósito de inhibir la gestión pública mediante una actitud tan deleznable como esta, por el contrario, lo que tiene que hacer es reforzar la gestión pública. Nadie tiene capa de superhéroe, estar muy atento, pero no puede por ningún motivo inhibir el trabajar por el bienestar de las personas. Absolutamente, creo que eso es lo más importante al final. Dar una alternativa a que tener una buena calidad de vida para las personas. Y eso es lo que tenemos que ir demostrando, así como lo está haciendo el gobernador Mundaca. Hay varias personas acá que están muy de acuerdo, dicen es tiempo que la izquierda zanje sus diferencias, que eso es muy importante. Hablan de usted, gobernador Mundaca, y el alcalde Matías Toledo, dice Santiago, son hoy día para mí los referentes de nuestro sector, y así, hay mucha gente que está reflexionando sobre esto. Bueno. Y a propósito de reflexiones, de conversaciones, mire, hay una actividad que nosotros queremos relevar, que es de aquí, cerquita en la Casa Central de la CUT. Más rato. En un ratito más, a las 6:15 de la tarde, por el derecho a la ciudad, ordenamiento territorial y planes reguladores. Qué importante eso. Janet Jara, Rodrigo Mundaca, Natalia Garrido y el alcalde Joel Olmos de la Cisterna. Sí, pues, ahí vamos a estar más ratito. Muy bueno eso, pues. Sí, pues, sí. Vamos a estar hablando de IPT, de instrumentos de planificación territorial, vamos a estar hablando de los PRO, de los planes regionales de ordenamiento territorial, vamos a estar hablando de la Ley General de Urbanismo y Construcción del año 76, de la privatización de los suelos, de la ausencia de instrumentos de ordenamiento territorial que vayan más allá de la urbanización ciudad, sino que piensa en el territorio como un ecosistema importante de ser urbanizado, pero además como un sistema que permita tener todos los bienes públicos a disposición y además que nos permita recuperar territorios para el bienestar de la gente. Va a estar interesante. Esto va a estar muy interesante. Esto está organizado por el Centro de Estudios, ¿no? Sí. De Políticas Públicas. Así es. Sí, perfecto. Ya ellos han estado acá, siempre tenemos una relación muy cercana con Álvaro, los alcaldes. con Rami. Con Álvaro Ramis, con los alcaldes Joel Olmos, Matías Toledo, ¿verdad? Ítalo Bravo, se me vienen, Cristóbal Labra. También con Javiera Reyes trabajan generalmente, ¿no es cierto? Así que nos encanta, me gusta mucho lo que estamos mostrando. Creo que es un gran momento para ir a tener esta reflexión todas y todos juntos. Como concejala quizás me conviene ir a darme una vuelta, ¿eh? No sé, voy a mirar mi agenda porque creo es importante. Por ahí hay un teórico británico que se llama David Harvey, que es un teórico británico, un geógrafo británico, que habla que probablemente muchas veces habla de los derechos humanos, y los derechos humanos tienen una mirada muy de la individualidad, y probablemente uno de los derechos humanos que se encuentra más postergado es el derecho humano a la ciudad. Sí. El derecho humano a cómo hoy día podemos recrear hoy día la ciudad que nos merecemos o la ciudad que necesitamos tener hoy día. Y ahí hay una discusión que es bien interesante. ¿Es entrada liberada? Sí, entiendo que sí, ¿no es cierto? Sí, es entrada liberada para que lleguen nomás. Asegure su lugar. Eso, asegure su espacio nomás. Y Rocío Pizarro le manda saludos desde Hamburgo, una quinterana. Ah, bueno. ¿Ves? Hay mucha gente que está escribiendo. Así qué bonito. No, es muy lindo. Un lujo, gobernador, dice Perla Inven. Me encanta, Rodrigo. Y así, nuestro público que se manifiesta a esta hora aquí en La Voz de los que Sobran, cuando ya estamos cerrando esta conversación, pero que nos dejó con mucha, yo diría, tranquilidad, esperanza en el futuro. Usted, gobernador, de verdad, más allá de los puntos interesantes de la conversación, cuando habla, a diferencia de muchos otros líderes, te da paz. Sí, porque en el fondo habla sobre certezas. También, claro. Sí. Y eso te da tranquilidad.
Sí. Muy De bien. parte de autoridad. Quizás el director de la PDI debió ser el coach con Rodrigo Claro, Mendaza. exactamente. Porque no le resultó mucho, no le creyeron mucho ayer. Ya, Es cierto. con eso cerramos el programa del día de Vamos a hoy. cerrarle con una pregunta Pero por para supuesto. volver al principio. Así como existe el Ministerio de Educación, ¿por qué no existe entonces el Ministerio de la Ignorancia? Ah, muy bien. Estuvimos todo el rato diciendo eso, a raíz de las palabras de Vanessa Kaiser. En fin, con eso terminamos. Muchas gracias, gobernador, por estar El aquí. Ministerio del Hombre. Sí. Sí, ya, Sí, ya por conecté, eso ya nosotros conecté, ya conecté con el eso. Ministerio de la Salud, de la Enfermedad. Sí. Muy bien, terminamos el programa del día de hoy a las 12:30 en punto. Recuerde que estamos bueno. partiendo más temprano, conéctese. Exacto. Tenemos muchas ideas que vamos a ir desarrollando con ustedes. Estamos muy creativos. Estamos Ya, muy chao. creativos. Que estén muy bien. Chao, chao, chao. Oiga, le dejó nuestro saludo.